Hola, tenemos algunas dudas. Sí, tenemos algunas dudas. Hola, estoy para resolver tus dudas. ¿Existe el satanismo? Sí, ha existido en la historia de la humanidad. ¿Cómo actúan? ¿Y qué hacen? Existen testimonios de su actuar en el mundo con niños, adolescentes y jóvenes, en situación de desgracia o ambiciosos dentro de la sociedad, realizando ofrecimiento de animales y vidas humanas por medio de varias formas de paganismo, como la santería, el esoterismo, la brujería, etc. Te presento lo siguiente. César, tú estuviste 7 años en una secta satánica. ¿Me quieres decir cómo llegaste ahí? ¿Cómo se te invitó? ¿Cómo fue que participaste, tomaste la decisión de entrar a ella? Bueno, la circunstancia por la cual me orilló a ingresar a una secta satánica de niños, que eran de los 11 años a los 16 años aproximadamente, fue porque yo provengo de un matrimonio de mis padres divorciados. Fui violado desde los 5 años y por falta de amor, por falta de cariño, por falta de comprensión por parte de mi papá, que es el que tengo todavía en vida, él pues nunca nos brindó amor. Y llegó una persona fuera de la escuela, de la secundaria donde yo estudiaba. En esta escuela él se paraba siempre en la esquina. Y llegó un momento en el cual yo siempre me creé padres ficticios. Veía mucho las películas y a través de las películas los padres amorosos para mí eran mis papás de televisión. Llegó el momento en el cual yo pues era tanta mi necesidad de amor que pues esta persona que estaba fuera de la escuela, yo salgo antes de clases, él me llama y me acerco a él y él me dice que era un maestro y que me iba a enseñar a ser el mejor de la escuela. Y cuando yo me acerco a él, lo que a mí me atrajo de este señor fue de que a mí me sorprendió que me habló por mi nombre, me dijo los problemas que yo tenía, por lo que yo estaba pasando y eso a mí me sorprendió, pero lo que pasó es que él me dijo, hijo, yo te voy a enseñar a ser el mejor de la escuela. Y esta palabrita de hijo a mí llenó mi corazón, mi vida en ese momento. ¿Cuántos años tenías? Yo iba a cumplir 12 años, tenía yo 11 años y medio, porque yo desde los 5 años ingresé a la primaria. Y pues me llevó a su casa, hablándome siempre en el camino de hijo, mira hijo, y entonces esa palabrita yo me agarré de ahí, y yo al verlo yo decía que era mi papá de mis sueños. Y pues era un engaño, pero yo caí en ese engaño. Pero dime una cosa, ¿nunca te dijeron en tu casa que no deberías de estar o de acudir con gentes que no conocías? No, de hecho mi papá, ahí nos criamos, pues ahora sí, por la gracia de Dios, nos criamos ahí porque mi papá, él trabajaba de todo el día y cuando yo llegaba a las 11 de la noche, mi papá ya estaba dormido y yo me levantaba a las 5 de la mañana y mi papá estaba dormido. Y todos los días de lunes a domingo y nunca tuve un contacto con mi papá en cuestión de comunicación. Esta persona dices que te llevó a su casa a través de engaños, a través de mentiras. ¿Qué encontraste en esa casa? En esta casa él tiene una mansión grandísima. En esta ciudad tiene una mansión muy bonita, muy, pues ahora sí, muy atractiva para el quien llega a ese lugar. Tiene una biblioteca tremenda de libros negros. Muchos son en lenguajes que yo no entendía. Algunos que estaban en inglés decía Satán o Satanic, que pues yo dije, pues esto quiere decir Satanás o satánico. ¿No te dio miedo? No, solamente veía, dije, un libro nada más. Pero había muchos libros, habían estatuas de barro negro, como simulando demonios. Y pues a mí me impactó la casa. La primera impresión que yo tuve es que me agradó la casa por lo, pues quizá por lo espeluznante que estaba, pero yo dije, wow, qué casa. ¿Qué A mí me pasó agradó. en esa primera reunión con él? En esta primera reunión él me revisó mis cuadernos. Yo me sentí a gusto porque eso nunca lo había hecho mi papá. Revisó mis cuadernos, empezó a leer conmigo, me abrazó y pues me empezó a dar un cariño como de padre. Quizá fingido, engañoso, pero en ese momento yo estaba pues cegado con el cariño que me estaba dando en ese momento. Y recuerdo que durante una plática que yo tuve con él, él en un momento se levantó y me dijo, permíteme, ahorita regreso. Y cuando él regresó, él traía un frasco de sangre. Y cuando ¿De yo, sangre? era sangre, sangre, porque hasta venía con coágulos.
Cuando él lo destapa me dice, esto te lo vas a beber. Entonces cuando yo me acerco el frasco a mi boca, el olor era pues como a carne podrida, o sea, el olor era horrible. Entonces yo al olerlo yo quise vomitar. Entonces yo trato de pues, decirle que no quiera tomar eso, entonces él entra con amenazas. Dice, si tú no te tomas esto, yo voy a actuar de otra manera con tu papá. Me dio el nombre de mi papá, dónde vivíamos, de mi hermano, de dónde estudiaba. Y por miedo ya me lo tomé y no me supo nada, nada más era el olor tan horrible que tenía, pero yo me lo bebí. ¿Qué reacción hubo en tu organismo al tomarte esto? Yo siento que tenía droga, una droga especial porque me sentí diferente en cuestión de mi mente y de mi cuerpo. Y pues me fui a la casa, pero yo me sentía bien con lo que yo bebí, porque me sentía diferente como me sentía antes y quién sabe qué droga le puso, pero como que eso incitó a que yo siguiera yendo a ese lugar. ¿Continuaste yendo durante cuánto tiempo? Durante unos 4 meses después de eso me iniciaron. El proceso de iniciación, esto debe haber sido una experiencia muy, muy fuerte porque nosotros tenemos conocimiento que dentro de estas sectas satánicas inclusive se hablan de pactos de sangre. Cuéntanos qué fue lo que te pasó. Bueno, yo en ese momento, cuando yo llegué a este lugar, yo pensaba que era el único que estaba en esta casa, que yo no sabía que era una secta satánica. Cuando llego, recuerdo que toco la puerta y me abren otros chicos de mi edad. Y todos me dan una bienvenida y me dicen, no te sientas mal, todos estamos con los mismos problemas. Muchos eran por padres divorciados, golpeados, y todos estaban ahí, todos con problemas. Entonces yo me sentí a gusto porque dije, yo no soy el único, somos muchos. Entonces entré, convivimos un rato con sándwich y muchas cosas. Y después dijeron, ahora sí, bajemos al lugar donde se te va a dar tu bienvenida. Entonces bajamos y eran pues cavernas en un subterráneo. Y recuerdo que habían 3 cuevas. Y en una de esas cuevas entramos y había una mesa muy grande, redonda, con muchos símbolos que yo no desconocía. Después supe, eran satánicos. Y recuerdo que me quisieron desnudar y yo me opuse, pero me dijeron que era parte de mi bienvenida. Entonces me desnudaron, me amarraron a esta mesa de los tobillos abiertos y de mis muñecas con unos grilletes, con cadenas. Entonces trajeron varios animales, fueron sacrificados arriba de mí para batirme todo mi cuerpo con la sangre de ellos. Y trajeron especialmente niños, en el cual fueron sacrificados y toda la sangre seguía siendo batida sobre mi cuerpo. Y todos los chicos lambieron mi cuerpo para limpiarme de toda la sangre como parte del ritual. Y el corazón del niño fue extirpado y todo lo tuvimos que comer, darle una mordida como parte de la iniciación para que yo perteneciera a este grupo satánico. Sí, de hecho practicaban orgías entre ellos, practicaban orgías de gente de fuera, porque hay muchas diferentes sectas satánicas de homosexuales, de lesbianas, de matrimonios, de niños. Mandaban a chicos avanzados a hospitales clandestinos de México y de otros estados, en el cual se recolectaban abortos. Estos abortos eran llevados a la secta, donde estábamos nosotros, y eran molidos en unas máquinas que molían los huesos con la carne, y le echaban droga, le echaban espermas de animales, espermas de hombres, y eso lo tenemos que ingerir como parte de un ritual. Ante esta situación, en ese momento no te dabas cuenta de todo lo que estaba pasando, ¿no? Yo sí tuve miedo, pero sinceramente yo me cegué en el amor de este Señor, y pues yo decía, yo estoy haciendo estoy viendo mucha sangre, crímenes de niños inocentes, prácticas que eran asquerosas, pero que yo tenía que participar de esto, porque nosotros nos estaban amenazando los chavos avanzados que si yo decía algo de lo que sucedía ahí, pues me veía muy mal. ¿Qué era lo que les enseñaban a ustedes en estas sectas satánicas? ¿Qué tipo de prácticas, qué tipo de educación, por llamarla de alguna manera, les daban? Ahí nos enseñaban mucho en cuestión de materias de escuela, porque ellos nos decían que tenemos que ser los mejores de la escuela. Yo salí con promedios de 9 y 10 en la secundaria, en el CCH, pues fui uno de los mejores alumnos, y eso nos tenían siempre de que debemos de ser los mejores en todo. Nos enseñaban mucho satanismo, todas las ramas del satanismo como brujería, hechicería, santería, bueno, todo lo que se refiere a satanismo. Nos enseñaban acerca del vudú y otras de prácticas en otros países como Brasil, Haití, África. Y recuerdo que nos enseñaban mucho estas enseñanzas de todo lo que es ocultismo, de telepatía, de telequinesis, y pues estar preparados en todas las áreas que pues al final de cuentas todos hacen en el satanismo. ¿Recibían algún tipo de enseñanza física? ¿Algún tipo de ejercicios? En fin.
Nos enseñaban artes marciales, pero como callejera, con cadenas, boxers, porque en cada movimiento de las artes marciales representa una kata, y cada kata representa un símbolo de un animal. Y este símbolo representa también una simbología en el cual, al unir un ejercicio de katas, representa una invocación a un dios, que es un dios pagano, y que este dios es Satanás. Entonces todo esto nos enseñaban ahí en la secta, de que todo lo que hacíamos era para alabar a Satanás en todas las áreas, tanto físico como mental y espiritual. En este momento en que estás dando tu testimonio a todo el país, ¿no te da miedo a las repercusiones o a las venganzas que puedan tener hacia ti? No, tuve muchas represalias, muchos ataques, golpes seguidos, golpizas que me dieron amedrentándome a mí y a mi familia, pero yo creí en Dios y Dios me protege hasta ahorita. ¿Qué pasaba mientras con tu familia? ¿No estaban ellos enterados de lo que tú estabas viviendo, No, siendo una criatura tan pequeña? No, de hecho mi papá nunca, yo salía en la madrugada, mi papá a veces se daba cuenta y me decía, ¿dónde vas? Le digo, voy a caminar. Me decía, nada más cuídate. Pero nunca me dijo, ¿por qué llegas tan tarde? O sea, mi papá nos dio mucha libertad, o sea, más que libertad, libertinaje. A mí más que nada porque mi hermano era más reservado, pero algo que a mí me dolió mucho fue que yo rompí el pacto y ante esto atentaron contra un familiar mío. ¿Qué fue lo que pasó? A nosotros nos marcaban en el cuerpo con unas marcas, con el 666, que pues hoy en día se han hecho muchas películas con esto del anticristo, que tiene el 666. Entonces a nosotros nos marcaban con esto en el cuerpo. Yo me pusieron una marca en mi hombro derecho y recuerdo que cuando me iban a poner la segunda marca en mi espalda, yo dije, yo no aguanto esa marca porque era como un animal al rojo vivo con un fierro. Entonces yo me escapo a Nuevo Laredo y en lugar de irme a Estados Unidos, yo iba de retache y iba caminando en la carretera Saltillo. Entonces me encuentran en una camioneta, los mismos de la secta me golpearon, que casi mi rostro de la parte izquierda me la desfiguraron. Entonces me regresan a la secta, me bajan al subterráneo y tenían a una persona adulta desnuda. Entonces cuando yo me fijo bien en esa persona, yo veo que es una mujer por su forma que tenía. Entonces yo pensé que iban a hacer un ritual, un sacrificio como el que hacían ahí, pues en ese lugar. Ajá. Entonces me acercan a esta persona y esta persona era mi mamá. Pero después de eso, yo huí de la secta, porque después de haber hecho tanta maldad, quizá el recuerdo de mi madre, quizá eso me había vuelto loco, ¿no? Traumado, no sé, mal de la cabeza me hubiera quedado, porque siempre tenía esa escena clavada en mi cabeza. Yo le pedí a Dios mucha paz, mucha tranquilidad, y a veces que probamos muchas cosas, probamos drogas, y las probamos y muchas veces dice uno, pues me gusta la sensación que siente el cuerpo. Prueban alcohol y se hacen alcohólicos y caen en una enfermedad que a veces es difícil de salir de ella. Jóvenes que se escapan de sus hogares, que se meten a pandillas y que empiezan hasta asesinar a otros jóvenes. Yo quiero decirles que prueben de Dios, que lo prueben. A veces que decimos no quiero nada de Dios, pero no lo han probado. Yo lo probé, hasta ahorita ha sido un manjar a mi vida. Yo siempre les digo a los jóvenes, a veces que tienen a sus papás, y se nos olvida a veces darles un fuerte abrazo y decirles cuánto lo queremos. Y lo mismo los papás tienen a sus hijos y a veces que se les olvida darles un abrazo a sus hijos y decirles cuánto lo quieren. A veces que gente extraña viene a robar lo que les corresponde. Y quiero decirles a esos jóvenes que busquen de Dios. ¿Qué podemos hacer? Ante actos ilícitos es importante la denuncia. Una clara alusión a una serie de delitos como es el uso de enervantes, como es los asesinatos de bebés recién nacidos, las violaciones a menores de edad, una serie de casos verdaderamente serios, patéticos, dramáticos. La Procuraduría General de la República tiene ya conocimiento sobre este caso, señor. Sí, gracias a su programa hemos tomado conocimiento de los hechos narrados en el mismo y se ha iniciado la indagatoria correspondiente. Esta indagatoria tendrá las líneas de investigación adecuadas y llegaremos hasta el final en la investigación de este caso. Se dice que inclusive hay cualquier cantidad de políticos que están inmiscuidos en estas sectas satánicas, aunque de alguna manera se tratara de frenar esta investigación. ¿Piensan ustedes seguir adelante? Claro que sí, el señor Procurador General de la República ha refrendado y ha manifestado y ha hecho patente materialmente su voluntad de que no exista la impunidad en México
y esta voluntad ha sido expresada en todos los casos que hemos llevado, en donde no ha importado nada. Señor, el pueblo de México, ¿de qué manera puede ayudarles a ustedes en el sentido de que conozcan casos similares para poder llevar a cabo mayores investigaciones al respecto? Bueno, yo exhortaría a su teleauditorio a que hicieran del conocimiento y ustedes a su vez a nosotros, o si ellos prefieren, llamen directamente a los teléfonos de la Procuraduría General de la República y nos adviertan sobre cualquier acto delictuoso relacionado con estos hechos. Te presento información de expertos. La psicología estudia las ciencias ocultas, que dentro, ahí entraría el satanismo, estudia las ciencias ocultas por el comportamiento del ser humano, no tanto a la ideología como tal. El que están viendo es el ojo de Lucifer. La cruz invertida es una ofensa a Jesucristo y es la representación del mal. Anarquía significa abolición de todas las leyes, incluso la divina, y frecuentemente se usa en satanismo. Este es el número de la bestia. Y si se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Estamos hablando de un problema social muy grave, de la gente que no quiere hacerse cargo de su propia vida y quiere mejor tener esa alternativa, como dices tú, estar bien con Dios y con el diablo dependiendo de qué es lo que quieren conseguir. Sí, lo que comentábamos hace un rato es esto. Cuando la gente no quiere hacerse cargo de su propia individualidad, ni hacerse responsable de lo que hace y lo que deja de hacer, entonces recurre al pensamiento mágico. Y ya sea la magia blanca, roja, verde o negra, ¿sí? Es dependiendo de lo cual es el método de involucramiento que una persona tiene, ¿sí? Y cuando una persona recurre a la magia blanca, o a la verde, o a la roja, o a la negra, que las hay en esa variante, es dependiendo de cuánta es su fe que tiene en estos procedimientos, ¿sí? Para no tener que hacerse cargo de su propia vida. Y ese es el mejor caldo de cultivo donde surge todo el asunto que es negocio, que es política y que es poder. ¿Sí? Creo que hay otra cosa que es el manejo perverso de los sistemas religiosos, que ya no es una cuestión de respeto a determinadas creencias religiosas, sino que es directamente una forma de estafa. Y además siempre tienen una explicación cuando no resulta. Y siempre tú eres el culpable. O sea, siempre revierten el argumento. No, es que usted no hizo esto, etcétera. Ellos nunca pueden equivocarse. Esta es la clave del especialista cuando tiene este manejo perverso de la realidad. Creo que hay fenómenos de todo tipo y además hay estructuras autoritarias a la carta. O sea, de alguna forma, a la vez que se tratan de desarrollar procesos de participación, procesos de democratización, hay gente que va buscando estas estructuras autoritarias por muchas razones, algunas individuales, como señalaba la psicóloga, pero también sociales. Creo que hay mucha incertidumbre, la gente no sabe muy bien cómo va a terminar esta historia en la que estamos, y entonces en vez de afrontarlo en términos positivos, trata de buscar este tipo de soluciones mágicas, que al final no solucionan nada, sino que complican más todavía el asunto. Es importante que sepas. La propaganda subliminal es eficaz, sobre todo a nivel de la gente que está menos capacitada para resistirla. Por lo tanto, es importante la formación correcta desde el niño. Más aún, desde los padres del niño. Por supuesto. Recuerda.